Bueno, y como decíamos, es uno de los temas de la semana y hay cantidad de dudas y de preguntas que vamos a tratar de resolver ahora con la fuente directa. Bueno, está con nosotros Alfredo Camponovo. Es como Adorni, pero bueno, de EPEC. El vocero, ¿no? El vocero de EPEC. No, pero no le compares con Adorni. Bueno. Una especie de... Bueno, ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿esto por qué hay que hacerlo? La recategorización, ¿cuál es la situación que está planteada? ¿Cuál es el contexto breve, así para que la gente sepa? Brevemente, ¿en qué situación nos encontramos? Nos encontramos que dentro del padrón de usuarios residenciales, aclarar bien que esto es para usuarios residenciales y que cuando hablamos de residenciales no es de barrios residenciales. Bien, Los residenciales somos todos los que tenemos un domicilio donde tenemos servicio de energía, ¿no? Bien. O sea, tu casa, tu hogar, tu departamento. Viviendas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos que tenemos dentro del padrón de la provincia el 40% está como N1. La categoría más alta. Exactamente, la que ya no tiene ningún subsidio. Claro, de ninguna manera el 40% de la gente puede estar... Son casi 400.000 usuarios en la provincia, Gerardo, Sí. que además tienen una condición que es tener un ingreso para el grupo familiar por encima de los 2.700.000 pesos. No hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a analizar cómo está el contexto socioeconómico y entiende que puede haber muchos de esos casi 400.000 que estén mal categorizados. Cuando uno hace la comparativa, el usuario promedio de EPEC tiene un consumo de 200 kilowatts mensuales. Eso es lo que, si tomáramos todo el consumo de la provincia y lo dividimos por la cantidad de usuarios, Claro. da más o menos ese consumo, 200 kilowatts por mes. Si sos N1, esos 200 kilowatts te cuestan 30.000 pesos. Pero si sos N3, por ejemplo, que sos un usuario de ingresos intermedios, esos mismos 200 kilowatts te cuestan 13.000 pesos. Claro, una gran diferencia. Entonces la diferencia es muy grande. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió hacer un plan de recategorización, acercarse al usuario, acercarse al vecino. ¿Por qué? Porque muchos de los que deben estar seguramente en esa categoría N1 nos encontramos con que nunca hicieron el trámite. Claro. Y la Secretaría de Energía decidió que aquellos que nunca hicieron el trámite vayan directamente al grupo o al Claro. segmento Sí. de grandes ingresos, por más que no lo Pero tengan. digo, en el mientras tanto, la energía no era tan costosa como para que no se diera cuenta mucha gente que estaba ahí ya en el grupo N1. Exactamente. Con el golpe, digamos, de Claro. efecto El de los tarifazo. aumentos Es que de tarifazo. exactamente ese es el contexto, digamos. Ok. Antes la energía no nos costaba tanto, entonces mucha gente ni siquiera se preocupaba, Sí. muchos usuarios decían, bueno, no sé ni en Claro. qué nivel quede. Con el aumento de febrero más la quita de subsidio, que ahí es cuando el usuario N1 queda ya sin ninguna posibilidad de subsidio dentro del costo de la energía, es cuando empieza a hacer la factura este salto. Y además hay otra cosa. Para determinar estos segmentos, el N1, N2 y N3, lo que se toma es la canasta básica. Y la canasta básica ha aumentado proporcionalmente mucho más que los salarios. Sí, más del 300% en el año. Y Claro, demás. entonces hoy Casi una canasta 800.000. básica, claro, 773.000 pesos. Claro. Si Entonces, te parece, Alfredo, algunas vamos. preguntas puntuales que la gente, digamos, que tratamos de resumir respecto de las dudas que hay. Primero, ¿cómo saber en qué categoría de subsidio estoy? Dos posibilidades. Una, en la factura de EPEC. Ustedes agarran la factura, la parte de arriba tiene los datos personales, después tiene un recuadro donde muestra el número de medidor, la fecha de lectura, cuánto es el consumo. Abajo, en el sector izquierdo, abajo hay 3 renglones que dicen la presente factura está incluida en el nivel 1, 2 o 3 de la segmentación dispuesta por la Secretaría de Generación. Eso en la factura física, Y digamos. bien visible, eso está bien visible. Hay que verlo. Mazo. No es tan grande, la letra no está tan grande, estamos buscando alguna alternativa, porque la factura, digamos, para poder modificarla no es tan sencillo tampoco empezar a correr textos y eso por la estructura misma de la factura, pero estamos buscando alguna alternativa que pueda darle al usuario la posibilidad de verlo con más claridad. Pero si no, dentro de aquellos que tienen oficina virtual, es decir, que entran al epec.com.ar, Sí. hay un botón dentro de la página de EPEC que dice segmentación. Ajá. Si hacen clic ahí, les sale automáticamente en qué nivel han estado a lo largo de todos los últimos meses. Porque O sea, lo uno podés puede ver. variar. Claro. Lo podés ver en la factura a través de la computadora, digamos, o del celular, o en la web. boleta que recibes en tu casa. Exactamente. De Son las esas dos dos alternativas, ahí encontrás el nivel en el que estás, digamos, incluido por la Secretaría de Energía de la Nación. Esto lo aclaro porque mucha gente dice, EPEC me puso... No. Es de la- Es de la la Nación, la Secretaría de Energía, la que determina. El usuario N1, más de 2.700.000. El N2, que es el de menos ingresos, está por debajo de una canasta básica, o sea, para el grupo familiar, siempre hablando de los ingresos de todos los adultos mayores de 18 años que conviven bajo un mismo techo, Bien. menos de 773.000 pesos. Y después el usuario N3, que es el de ingresos intermedios, que está
por encima de los 773.000 pesos, pero por debajo de los 2.700.000. Bueno, el famoso formulario RACE, que era el que había que llenar en su momento, ¿no? Registro de acceso a los subsidios de la energía. Bueno, ya sabemos en qué nivel estamos, 1, 2 o 3, seguimos. Vamos a ver más preguntas de promedio, digamos, de los consumidores respecto del tema de la segmentación. Bueno, ¿quiénes deben recategorizarse? Excepto los usuarios que están en el segmento N2, que son los que tienen subsidio pleno, no importa cómo sea el consumo. Allí el usuario puede consumir 200, 400, 1000 kilowatts, lo que sea, tiene subsidio al costo de la energía, por lo tanto el usuario N2 no tiene que hacer nada. Bien. No tiene que tocar nada. Bien. Si es N3 y entiende que sus ingresos están por debajo de una canasta básica, siempre hablando del grupo familiar, puede recategorizarse para tener la posibilidad de pasar a ser N2. Pero el principal foco de preocupación es el N1, porque es el que no tiene nada de subsidio y es el que se supone hoy tiene la posibilidad de recategorizarse y empezar a pagar un tercio de lo que paga si es N3. Pero además hay otro detalle. Supongamos que alguien hizo el trámite cuando se largó la segmentación allá por junio del 2022. En ese momento tenía un nivel de ingresos, y se inscribió en el RACE y quedó incluido dentro del segmento N1. El más alto. El más alto, sí. El que no tiene ningún subsidio. Pero con el paso de los años, sus ingresos han bajado y ya no está más para ser categorizado como N1. La recategorización no es automática. Ajá. Si yo no ingreso en la página y corrijo mis datos, sigo siendo para la Secretaría de Energía N1, por más de que no tenga los 2.700.000. De oficio sigue siendo N1. Bueno, vamos con una más. Vamos con otra pregunta, a ver. ¿Qué pasa si el servicio no está a mi nombre? Ningún problema, porque el que hace el trámite es el ocupante de la vivienda. ¿Bien? O sea, yo alquilo un departamento, pero el servicio de energía está a nombre del dueño. No hay ningún problema. Cuando entro a llenar el formulario, que lo pueden hacer a través de www.argentina.gov.ar/subsidios. Allí tienen un botón verde bien grandote que les permite completar el formulario. Entonces, cuando completan ese formulario, lo que ponen es el nombre de quien está pidiendo el subsidio. Vamos a poner un ejemplo. Alfredo Camponado pide el subsidio, sí. Pongo mi número de documento, pero lleno con los datos, cuando me pide el número de contrato y el número de medidor, que son los datos del servicio que pide, pongo los datos del titular del servicio, que puede ser el dueño del departamento. Bien, ok. Sobre todo para los inquilinos esto. Bien. Sí, más que nada para los inquilinos. Claro. Hay algunos usuarios que han planteado, por ejemplo, que viven en la casa de algún familiar que falleció y que no hicieron el cambio de titularidad, que lo correcto es hacer el cambio de titularidad, claro, porque eso le permite gestionar su contrato con todas las de la ley, digamos, pero si no, no hay problema. Igual puede pedir el subsidio. No es invalidante que no esté a nombre, que no sea titular del servicio para pedir el subsidio. Decías grupo conviviente, ¿no? Sí. Es una declaración jurada. Tiene que ser diciendo la verdad, digamos. Sí. Pero ¿cómo corrobora la Secretaría de Energía, EPEC, que yo te estoy diciendo que si somos 2 y en realidad somos 3 o 4? Están los chicos que trabajan a lo mejor en casa, ¿no es cierto? Sí. Este tipo de cosas. La verdad no tenemos por esto decía que la recategorización no es automática. Claro. Uno que piensa que si mis ingresos bajaron, la Secretaría de Energía debería tener ese registro y automáticamente bajarme de categoría o pasarme a otra categoría. No pasa. Por lo tanto, no podemos saber si verdaderamente se hace un entrecruce de datos, de los datos que uno carga, digamos, con lo que tiene registrado el Estado en sus distintos organismos. No lo sabemos. Bueno, pero el carácter es de declaración jurada. Ahí está. Esa es la verdad. Tenemos la última pregunta, porque hay mucha gente a lo mejor que no lo sabe hacer online y necesita una ayuda física. Sí, CPC u oficinas de EPEC también donde se puede hacer el trámite. 3 alternativas. Los CPC de la municipalidad, que estamos trabajando en conjuntos. Todos los CPC. Todos los CPC. Los centros de atención al cliente de EPEC, que son los habituales, digamos, y que, por ejemplo, tenemos el de la terminal que tiene doble turno, por lo tanto, aquel que no puede ir a la mañana porque trabaja puede ir a la tarde. Buenísimo. Y después los centros vecinales. Ajá. Hemos como vimos en la nota. Exactamente, como vieron ustedes en la nota, estuvimos jueves y viernes, vamos a ir variando los centros vecinales, digamos, jueves y viernes arrancamos estuvimos en Cabo Farina, Villa Unión, San Roque, bueno, y la semana que viene vamos a informar oportunamente cuáles son aquellos centros vecinales. Les anticipo, por ejemplo, vamos a estar en Villa Salais el lunes y martes para brindar el servicio con un puesto, con una computadora, para que la gente se acerque con 2 cosas. La factura de EPEC. Claro. Pueden llevar la factura del gas si quieren también, porque el formulario prevé las 2 cosas.
y fundamentalmente el DNI físico, porque en el formulario se pide el número de trámite. Que está en el DNI. Figura en el DNI. Entonces es importante que vayan con el DNI. No, pero yo me sé el número, no, necesitamos el DNI físico para poder. Y ahí estarán los chicos ayudándolo a llenar el formulario. Lo importante es que lo hagan porque la verdad que la diferencia y lo que se paga en la factura es importante. Bueno. Mejor que Adorni, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Al contrario, gracias.